En esta primera clase aclararemos algunos conceptos básicos sobre transición a la democracia y derechos humanos. Primero definiremos lo que se entiende por transición a la democracia. Enseguida nos referiremos al concepto de justicia transicional. Luego analizaremos diversos periodos en la vida política de las naciones. Finalmente mencionaremos los objetivos y principios de la transición a la democracia y los derechos humanos. En la segunda mitad del siglo XX, muchos países de América Latina fueron gobernados por cruentas dictaduras militares. También hubo guerras civiles en Centroamérica y Colombia. Eventualmente estos regímenes comenzaron a ser desplazados por gobiernos democráticos. La primera de estas experiencias en América tuvo lugar en diciembre de 1983, cuando la dictadura militar argentina fue sucedida por el gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín. A partir de las políticas impulsadas por se comenzó a hablar de un nuevo campo teórico y práctico en la experiencia política de las naciones, tanto dentro de Latinoamérica como en el resto del mundo, la denominada transición a la democracia. Si bien existían experiencias anteriores, el caso argentino marcó una tendencia, quizás por su generalizado empleo de la técnica represiva de las desapariciones forzadas. La palabra transición sugiere que existe un desplazamiento en periodos de transición a la democracia. Los países dejan atrás un régimen antidemocrático que puede haber sido conocido como dictadura, gobierno de facto, tiranía o totalitarismo, sin importar la ideología o proyecto político que lo haya inspirado, o bien una guerra civil o una combinación de ambas situaciones. En la práctica, tales experiencias han dejado un legado de violaciones a los derechos humanos y o crímenes de guerra del que ha debido hacerse cargo el nuevo gobierno. Por democracia se entiende literalmente el gobierno del pueblo. Sea que los países experimenten por primera vez en su historia este tipo de gobierno o que restablezcan una tradición democrática interrumpida por un régimen dictatorial. Usualmente se dice que los primeros gobiernos democráticos se remontan hasta la antigua Grecia, en el siglo V a.C. Según Robert Dahl, las características de la democracia ideal son las siguientes. Primero, participación efectiva del pueblo. Segundo, igualdad de votos entre sus miembros. Tercero, la existencia de un electorado informado. Cuarto, control ciudadano. Quinto, inclusión de todos. Y sexto, la existencia de un sistema de derechos fundamentales. Para Dahl, cuando no se respetan estos derechos, no se puede hablar de un sistema democrático. Como se dijo, los regímenes antidemocráticos siempre dejan un legado de violaciones a los derechos humanos, con el que debe lidiar un nuevo gobierno democrático, el que procure imponer justicia frente a las vejaciones del pasado. Por ello, generalmente se utiliza la expresión justicia transicional en lugar de transición a la democracia y derechos humanos. La expresión justicia transicional fue propuesta originalmente por la profesora Ruthie Teitel de la New York School of Law a inicios de la década de 1990. La justicia transicional se puede definir como los principios y la práctica referidos a la reconstrucción institucional y moral de un país quebrantado en el que han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos y o crímenes de guerra. Hacia comienzos del siglo XXI, la expresión justicia transicional se había convertido en el término de arte para referirse a este campo.
Hacia mediados de la década de los 90, el US Peace Institute publicó bajo ese título un libro entre volúmenes editado por Neil Kritz. En 2001 se inauguró en Nueva York el influente Centro Internacional de Justicia Transicional. En 2004, el secretario general de las Naciones Unidas presentó un informe sobre justicia de transición al Consejo de Seguridad, refiriéndose a los procesos y mecanismos orientados a resolver los problemas derivados de abusos a gran escala para obtener justicia y reconciliación. Sin embargo, el único mérito de la expresión justicia transicional es su brevedad. El término sugiere inapropiadamente que la justicia en sí es transitoria y también que el único o principal propósito de las políticas de reconstrucción moral e institucional consiste en aplicar sanciones penales, obviando medidas como la revelación y el reconocimiento de la verdad, la presentación de la memoria, las reparaciones a las víctimas y el fortalecimiento de instituciones democráticas para prevenir nuevos quiebres. La transición a la democracia y los derechos humanos corresponde a un tiempo especial en la vida de las naciones, de acuerdo al siguiente criterio. El primer periodo en la vida de una nación es un tiempo fundacional o constitutivo, o bien el nacimiento de la comunidad política, sea que ésta surja de manera relativamente breve, como mediante una guerra de independencia, o que sus instituciones se vayan forjando a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Es un periodo en parte histórico y en parte mítico, cuyos principios rectores en general son plasmados en una constitución. El segundo periodo es un tiempo en funcionamiento sostenible del sistema político, a pesar de que en la vida de las naciones existen continuamente problemas y tensiones. Estos rara vez provocan el quiebre del sistema político. Los principales dilemas éticos que enfrenta un país en este tiempo son la protección y cumplimiento de los derechos humanos, la seguridad y la observancia del derecho, la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades públicas, junto a la lucha contra la corrupción, el diseño e implementación de políticas sociales de largo plazo, como las políticas educacionales o de salud. Las normas aplicables son las de los derechos humanos, el imperio del derecho, la transparencia pública y la rendición de cuentas. El tercer periodo corresponde a un tiempo de crisis profunda, como por ejemplo una guerra internacional o interna, una revolución o una dictadura, eventos que ponen término al orden político establecido. Las normas aplicables para dichos tiempos son, además de las normas sobre derechos humanos, las del Estado o estados de emergencia y las normas internacionales sobre los conflictos armados. Finalmente, luego de haberse superado una grave crisis, una comunidad política entra en una etapa de refundación o reconstrucción. Es en tal periodo que la noción de transición a la democracia cobra relevancia. En los últimos 35 años ha habido cerca de 40 transiciones políticas a lo largo del mundo, algunas de las cuales serán analizadas en este curso. Respecto de las atrocidades del pasado reciente, las políticas de transición a la democracia deben estar orientadas básicamente a dos objetivos: prevenir la repetición de los abusos y reparar a las víctimas. Las medidas implementadas para lograr estos objetivos son las siguientes. 1. Justicia criminal. 2. Revelación de la verdad. 3. Reconocimiento institucional de la verdad. 4. Preservación de la memoria. 5. Reparaciones a las víctimas. 6. Fortalecimiento de instituciones para prevenir nuevos abusos. La reconciliación nacional, más que una medida, consiste en un horizonte al cual se debe aspirar al implementar todos estos mecanismos.
En cuanto a los principios, los líderes políticos encargados de implementar estas medidas deben comportarse conforme a lo que Max Weber denominó una ética de la responsabilidad, es decir, un comportamiento sobre la base de convicciones firmes, pero que ponga debida atención a las limitaciones del mundo real y se haga cargo de todas las consecuencias de sus actos. De este criterio ético se derivan al menos dos corolarios. Primero, las medidas deben ser aplicadas gradualmente, privilegiando aquellas que facilitan la adopción de nuevas y mayores medidas. Segundo, aquello que es imperativo derogar o reformar, pero que no se puede modificar en el presente, no debe ser condonado o ratificado por los nuevos gobernantes. Gracias por ver esta clase. Por favor, visiten nuestro sitio web moocchile.com y continúen viendo nuestras próximas clases.